Después del siguiente relato, te recomendamos también escuchar las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien realiza análisis críticos sobre estos temas. En este Consejo de Ministros, la participación de todos es vital para entender y actuar. Desde su lugar de trabajo, Juan observaba con atención las noticias sobre la realidad social en Colombia. Él sabía que el país enfrentaba un serio problema, la distribución desigual de los recursos y la violencia que, año tras año, afecta principalmente a las regiones más excluidas. En su lectura, entendió que la economía del país, en gran parte, favorecía a los grandes negocios ubicados en las principales ciudades, dejando la sombra a las comunidades rurales y a los pequeños municipios. El flujo de dinero y de inversión pública parecía seguir los mismos patrones, iba en dirección a los centros urbanos y a los puertos, donde se concentran los intereses de las élites económicas. Juan pensaba en cómo esta concentración provocaba un agravamiento en la exclusión social y territorial. En esas regiones, la pobreza crecía sin control, y la violencia comenzaba a hacer presencia de manera más marcada. Las fronteras, antes consideradas límites claros, se estaban borrando la práctica, desplazándose hacia los puertos y zonas donde circulan drogas, armas y mercancías ilegales. Estas áreas se convertían en focos de violencia que, con el tiempo, se expandían a otros territorios, dejando a su paso desolación y desesperanza. En ese momento, alguien le comentó a Juan que era importante analizar con mayor profundidad el papel del Estado en estas zonas. ¿Qué estaba haciendo el gobierno para atender esta situación? ¿Por qué la presencia civil era tan débil en esos territorios? La verdad, pensó Juan, es que en muchas regiones como el Catatumbo, Putumayo o Magdalena Medio, la presencia del Estado parecía casi inexistente, dejando el control en manos de grupos armados y organizaciones criminales. La presencia militar, en cambio, sí había sido más visible, pero aún así, eso no garantizaba una solución integral. En medio de su reflexión, Juan recuerda que después de escuchar estos hechos, le invitaron a suscribirse a este canal Noticias Mundo Viral CM, el cual, aparte de noticias, es de análisis político y social. Le dijeron que allí podrían encontrar debates e investigaciones que enriquecerían su comprensión. Así que, si tú también quieres entender más acerca de la situación en Colombia, te invitamos a suscribirte a este canal, activar la campanita, darle like al video, compartirlo y dejar tus opiniones en los comentarios. La participación de todos es clave para construir un cambio real. Mientras tanto, en su lectura, Juan se percató de que en ciudades como Bogotá, también existían graves problemas sociales. La ciudad había dejado de lado su tradición de inclusión social. Los recursos públicos se habían enfocado en proyectos como Transmilenio, descuidando a los barrios populares. La juventud, las mujeres y las comunidades marginadas vivían en condiciones de mayor vulnerabilidad. La pobreza multidimensional crecía, y con ella, los índices de violencia. El aumento de homicidios en la ciudad no era una simple estadística, sino una manifestación clara del fracaso social que enfrentaba esa región. La ciudad había quedado atrapada en una lógica segregadora. Juan pensaba en la necesidad urgente de que las políticas públicas se replantearan para equilibrar socialmente a Bogotá con las regiones más excluidas del país. Para eso, sería necesario que el Estado priorizara el trabajo en los territorios olvidados, llevando recursos, políticas y presencia civil efectiva. Solo así, la seguridad se podría fortalecer y los niveles de violencia podrían reducirse. La estrategia, pensó Juan, debía ser integral, combinando fuerza militar con acciones civiles que promovieran el desarrollo social. Mientras tanto, en diferentes regiones, los militares y las autoridades civiles trabajaban en conjunto. Sin embargo, Juan sabía que la coordinación seguía siendo insuficiente. La fuerza pública había estado más presente en las zonas excluidas, pero esto aún no lograba transformar la realidad social de esos territorios. La verdadera solución, creía Juan, sería que el gobierno central decidiera descentralizar recursos y poder, colocando a sus funcionarios en los territorios para ofrecer soluciones reales y sostenibles. Al recorrer mentalmente toda esa complejidad, Juan se dio cuenta de que aún había mucho por hacer y que el tiempo jugaba en contra. La inseguridad, la desigualdad y la exclusión social continuaban alimentando un ciclo que parecía imposible de detener sin una voluntad política firme. Finalmente, decidió que lo más importante era mantenerse informado y participar en los debates sociales y políticos, porque sólo así podría aportar, desde su lugar, a un cambio que todos anhelaban. Y para ello, una vez más, te invitamos a que te unas a esta comunidad. Suscríbete, activa la campanita, comparte, da like y deja los comentarios qué opinas sobre el futuro de Colombia y cómo podemos construir un país más justo y seguro. A continuación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Consejo de Ministros. Todos los canales en locución presidencial.
sino abrir el Consejo de Ministros sobre el mismo tema, ya concretando pues las políticas públicas alrededor del tema de seguridad, sus avances, sus retrocesos. Aquí hay que examinar tanto el tema ofensivo, policial y militar, como la política social, porque la política de seguridad es una política integral, que yo le denomino político-militar. No hay una política de seguridad exclusivamente militar, no hay una política de seguridad exclusivamente social. Hay que combinar los dos lados de la tijera para cortar bien el papel. Si se hace una política exclusivamente militar, no se tiene éxito, porque muchas de las razones de la violencia tienen que ver con causas sociales, de exclusión de territorios, de sectores de la sociedad, etcétera. Pero una política exclusivamente social sin neutralizar la acción de los grupos delincuenciales ya configurados, pues también puede fracasar, porque ahogan en sangre la política de paz. Y en ese sentido, integrar ambas, que ha sido un esfuerzo en este Consejo de Ministros, incluso por regiones concretas como el Micay, como el Catatumbo. Hay que decir que el gobierno civil no ha estado a la altura, porque tiene una estructuración incapaz de plantarse en el territorio. Es una estructura burocrática nacional centralizada en Bogotá. Entonces, las visiones de los funcionarios civiles sobre el territorio son fantasiosas, no las conocen. Y en realidad, el flujo real de los recursos, como hemos visto ya en los cuadros de vigencia futuras, es hacia los grandes negocios del capital, que generalmente se ubican alrededor de las grandes ciudades de Colombia. Y entonces, de facto, tenemos un centralismo que provoca agudizar la exclusión de los territorios, y esa exclusión de esos territorios sirve de caldo de cultivo al crecimiento de violencias en esos mismos territorios. La violencia en Colombia cada vez se desplaza más hacia, geográficamente hablando, las fronteras. De tiempo atrás se han dejado botadas las fronteras, y hacia los puertos, que es los principales centros de transacción de economías ilícitas de Colombia, sea saliendo cocaína, sea entrando armas y contrabando. Y en esta medida, puertos y zonas fronterizas se han convertido en las zonas donde la violencia se mantiene. En el resto del país baja, excepto Bogotá. Bogotá hay un fracaso social que hay que examinar más a profundidad. ¿Qué sucedió? El que está aumentando la pobreza multidimensional en Bogotá y al mismo tiempo el homicidio no es una casualidad. O sea, Bogotá dejó su larga tradición ya de inclusión social a un lado, se dedicó sus recursos al Transmilenio, y hay un abandono del barrio popular, de la juventud popular. Poner un programa de educación superior como Serpilo Paga con otro nombre es una total salvajada. Y la juventud crece en exclusión, la mujer crece en exclusión, el barrio popular crece en exclusión, los niveles de pobreza por tanto se elevan. Una de las políticas públicas que hay que estudiar en este Consejo de Ministros es cómo nosotros nos metemos como nación a equilibrar socialmente a Bogotá y las regiones excluidas de las grandes ciudades, porque esto hace parte indudable de una estrategia de seguridad. Es por eso que el homicidio está creciendo en Bogotá. Bueno, entonces, la estrategia es político-militar. Luego, mandos militares, policiales y mandos civiles de este gobierno tienen aquí la palabra.
qué se está haciendo en las zonas de exclusión territorial. ¿Cómo se ha priorizado esto? ¿O el presidente ha estado hablando carreta en todos los consejos de ministros porque sus ministros no le hacen caso? Una de dos. La ausencia del gobierno civil en el MICAI no puede seguir, y mantener la presencia de civil, incluso bajo amenaza, en el Catatumbo es fundamental, y ahora se abren espacios en todo Nariño, en Putumayo, posiblemente Magdalena Medio, de acuerdo a lo que se anuncia, y las zonas del Caribe, de los sures del Caribe, pues estarán Chocó, etcétera, también, a la espera de que el gobierno centralizado en Bogotá se descentralice por voluntad propia y coloque a sus funcionarios en el territorio excluido, la plata en el territorio excluido, la política en el territorio excluido, y entonces realmente podamos construir una política integral político-militar de seguridad en Colombia. Dejo aquí, entonces pasa Angie, de acuerdo a las órdenes del día. La Fuerza Pública le agradezco porque con diferencias respecto al gobierno civil progresista, la Fuerza Pública ha estado más en la zona excluida que el gobierno civil. Y eso es todo un contrasentido de un gobierno progresista. Y yo veo temor de funcionarios, eso es plausible no, pero sí entendible, pero este gobierno no debe permitir eso. El miedo no paraliza, porque si no, esos grupos empiezan a triunfar.